Muy buenas tardes para todos los amables seguidores del contenido digital de periódico del Meta.com a través de todas nuestras redes sociales. Hoy en esta programación especial de los 181 años de Villavicencio, de la capital del Meta, esta ciudad que nos ha abierto las puertas en oportunidades a muchas personas que venimos de otros sectores del país y que pues es motivo también de orgullo de quienes han nacido en esta tierra prometedora y llena de esperanzas que es Villavicencio. Bienvenidos a esta nueva transmisión. Acabábamos de escuchar al secretario de Salud del departamento del Meta, Giovanni Beltrán Nor, quien nos hablaba acerca de los cuidados que debemos tener en esta etapa definitiva de la tercera ola de la pandemia del coronavirus que nos tiene a todos en ascuas y bueno, es responsabilidad de cada uno de nosotros, como lo decía el secretario de Salud, poder contener ese virus letal en algunas circunstancias. Muchísimas gracias a ustedes. Mientras se van conectando ustedes a esta transmisión, pues les cuento que hoy llevamos una programación especial a través de nuestras redes digitales, a través de nuestras redes sociales y de nuestra página www.periodicodelmeta.com con varios elementos para unirnos a esta celebración de los 181 años. Tenemos también, aparte pues de la transmisión también en directo que estábamos hablando del humedal Coroncoro, en donde se están plantando 18.100 árboles, también como motivo de esta celebración de los 181 años de nuestra capital. Y continuamos también con todas las piezas gráficas conmemorando este aniversario, con datos curiosos, con estadísticas y con elementos anecdóticos de nuestra capital, que ha tenido una cantidad de detalles que de pronto a veces pasan inadvertidos para quienes hemos nacido aquí o quienes han venido de otras partes del país. Y pues terminando y dando finales a este aniversario, queremos contarles que a esta hora nos acompaña el doctor José Abelardo Díaz. Él es historiador, doctor en historia, catedrático también de la Universidad del Meta y pues bueno, le estamos dando la bienvenida a esa transmisión directo a través de periódicodelmeta.com y de nuestras redes sociales. Doctor, bienvenido a Periódico del Meta. Muchas gracias, John. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar acá en las instalaciones del periódico El Meta y por sobre todo muy contento porque vamos a conversar acerca de Villavicencio y de su historia a propósito de su cumpleaños número 181. Claro que sí, las preguntas que eventualmente tengan nuestros seguidores y que pues desde el punto de vista de conocimiento del doctor José Abelardo Díaz pues las pueda responder, por supuesto que sí, serán bienvenidas y pues de eso se trata, que tengamos una charla amena acerca de la historia de Villavicencio. No se les olvide, por favor, que también en el marco de esta celebración, a partir de las 6 de la tarde tendremos a través de www.periodicodelmeta.com y en nuestras redes sociales el concierto Cholo Sinfónico desde el Parque Los Fundadores, un concierto muy especial que va a sonar bastante llanero, pero también con un contenido clásico muy importante. Entonces también los estamos invitando desde ya a que se unan a esta transmisión en directo por las redes sociales de Periódico del Meta y a través de periodicodelmeta.com. Pues, doctor, inicialmente estábamos hablando extra micrófono acerca de por qué Villavicencio está celebrando el 6 de abril su aniversario 181, sí, en algunos textos académicos incluso se habla del 20 de diciembre como fecha de celebración de los 100 años al menos. En efecto, John, es algo que puede ser muy curioso y que yo creo que suele ocurrir no muchas veces. Y es decir, Villavicencio podría ser de las pocas ciudades en donde se mantiene viva una polémica acerca de cuál es la real fecha que establece su momento de constitución. Es un debate que, entre otras cosas, ha ocupado a reconocidos historiadores, tanto de Villavicencio o de fuera de Villavicencio, pero que se han interesado por el origen y el curso de esta ciudad. Pienso, por ejemplo, en historiadores o investigadores como Nancy Spinell, desde luego, Jane Rouse y Miguel García Bustamante, quienes, vuelvo y lo repito, se han ocupado en algunas publicaciones de este asunto, que es un asunto que merece mucha atención. Es decir, se celebra ya tradicionalmente el 6 de abril, pero perfectamente hubiera podido ser en octubre o perfectamente hubiera podido ser el 20 de diciembre. Sí, vuelvo y repito, es un asunto que sigue siendo objeto de, por lo menos de análisis y de reflexión. Es un asunto de orden histórico y por tanto
lo que se diga o se deje de decir está atado a las evidencias o a los documentos, a los textos escritos. Y en ese sentido, pues esta polémica que estamos refiriendo se ha soportado un poco en estos documentos que existen, pero que tampoco son, digamos, cuantiosos y bueno, en fin, entonces, pero lo importante bueno, primero constatar efectivamente que ha habido una discusión, es una discusión muy antigua, ¿no? No es una discusión de hace pocos días, ya tiene varias décadas, y es una discusión que hay que plantearlo, asumirla de manera sana, porque es la oportunidad precisamente para pensar cuál ha sido el itinerario que ha tenido la ciudad a lo largo de las décadas. Pues más allá de la fecha en la que haya sido fundada esta ciudad o en la que se instaure su aniversario, pues lo importante es empezarla a sentir muy dentro del corazón y llevarla mucho en nuestra mente, en nuestra alma. Es finalmente lo más importante y el mensaje. Y queríamos como ingresar un poquito a esa temática muy brevemente en este diálogo de los 181 años de Villavicencio con el doctor José Abelardo Díaz, es qué tan importante es conocer la historia para construir el futuro de la ciudad. Bien, me parece muy importante esta pregunta, John, porque, bueno, uno pensaría que el conocimiento del pasado es sin duda un ejercicio que tiene relevancia. Precisamente en el marco de un aniversario más de la ciudad, debemos recordar algo, y es que las celebraciones o las conmemoraciones son una oportunidad para que los individuos o los colectivos piensen cuál ha sido su transcurrir, ¿cierto? Y en ese ejercicio de pensar, reflexionen acerca de cómo han llegado a ser lo que hoy son y desde luego identificar qué podría transformarse en clave de generar unas mejores condiciones, por ejemplo, de existencia. El asunto tiene que ver con algo, la pregunta, John, y es el de la memoria. La memoria en este caso colectiva, porque nos estamos refiriendo a una ciudad que alberga una población considerable. Quisiera, por ejemplo, señalar algo brevemente. En el año 2007, exactamente en diciembre del 2007, el Congreso de la República aprobó un proyecto, es decir, un proyecto que se convirtió en ley, en donde se establece que la historia, como saber disciplinar, debe nuevamente enseñarse en las instituciones educativas. Y este proyecto se justificó, sus ponentes lo justificaron, acudiendo precisamente a la necesidad de que los colombianos cultiven una memoria de su pasado como nación. Es decir, se está aduciendo implícitamente que por haber renunciado en cierto momento a incorporar los conocimientos históricos en los contextos escolares, las nuevas generaciones han tenido esa debilidad, es decir, tienen una debilidad en términos de conocer de dónde vienen como colectivo. Y esto lo traigo a colación precisamente por su pregunta de por qué podría ser importante conocer la historia de la ciudad. Conocer la historia nos da la posibilidad de saber cómo surgió la ciudad y cómo ha cambiado con el paso del tiempo. Esos cambios a los que hago referencia, desde luego hay que mirarlos desde un sentido positivo, pero también negativo. Hay cosas que han sido negativas y hay otras que no lo son tanto, y tal vez a la hora de hacer ese análisis podemos nosotros tomar experiencias que nos sirvan para perfilar hacia otros horizontes la ciudad. Entonces es muy importante construir esa memoria colectiva de ciudad en torno a lo que nos une como villavicenses, y eso, dice también usted, es muy importante la escuela, la academia es muy importante para que lo haga. A nosotros nos pasa muy seguido que en conversaciones tradicionalmente con muchachos, con jóvenes, se desconoce la historia de Villavicencio, desconocen aspectos fundamentales de la ciudad, como cómo se llama la plaza principal de Villavicencio, o en dónde quedan ubicadas iglesias como el Templete, bueno, en fin, hay elementos esenciales que las personas deberían tener casi que como regla fundamental conocer, ¿no? Así es, desde luego. Y la pregunta que podríamos nosotros hacernos es por qué precisamente se carece de ese conocimiento. Y ahora que evocaba el proyecto de ley que se convirtió ya en ley, pues ahí se piensa que efectivamente las instituciones educativas pueden jugar un rol muy importante en lo que tiene que ver con el conocimiento del pasado, ya sea de una ciudad, ya sea de una región o en este caso de un país.
es ahí donde se pueden sentar las bases para que los colombianos tengan unas nociones básicas, pero muy, digamos, muy bien fundamentadas de lo que ha sido la historia del lugar que está habitando. En el caso de Villavicencio ocurre eso. Y entonces uno lo que podría formular es un análisis acerca de por qué ha ocurrido eso y de qué manera podría revertirse esa situación, pensando en que si eso ocurre, potencialmente se podrían fortalecer los sentidos de identidad con la ciudad. Que es fundamental, ese sentido de pertenencia en el cual siempre nosotros hemos insistido, al menos desde Periódico del Meta, sentirnos villavicenses, vivir la ciudad, vivir el departamento, a veces es fundamental para empezar a querer un poquito más nuestra tierra y hacerla respetar. Bueno, pero dicen que tampoco es bueno arraigarse al pasado, también dicen que dejar atrás es bueno para avanzar. ¿Qué aspectos de la tradición, de la cultura, o de ese pasado no deberían acompañar el futuro de Villavicencio? En efecto, sí, comprendo. Villavicencio tiene una historia de 181 años, que se condensa en 181 años. Comparativamente uno puede fácilmente establecer que es una población joven, una capital de departamento joven, si la comparamos con otras capitales que tienen muchos años encima. Sin embargo, eso no significa que esa historia de Villavicencio no sea una historia interesante de la que nos debamos ocupar, todo lo contrario. Hay que ocuparnos de la historia de nuestra ciudad y hay que hacerlo en clave crítica, no caer en posturas nostálgicas, ¿cierto? Que nos lleven a considerar que lo pasado fue lo mejor, ¿cierto? Hay que hacer una lectura, vuelvo y repito, analítica, mesurada de cómo ha cambiado la ciudad en función de identificar las razones de esos cambios y las implicaciones que ha tenido para quienes la habitamos en el tiempo de hoy. Yo destacaría, por ejemplo, lo siguiente, John. Villavicencio es una ciudad que a lo largo de su historia se ha visto influenciada por acontecimientos de orden nacional. Y estos acontecimientos en sus respectivos momentos provocaron unos traumas colectivos. Pienso, por ejemplo, en los efectos de las guerras civiles en la ciudad. Podríamos rápidamente identificar, por ejemplo, la Guerra de los 1000 días, una guerra que se desata a finales del siglo XIX y se proyecta a comienzos del siglo XX. Es una guerra que tiene consecuencias militares en la ciudad y consecuencias civiles. Acá, de hecho, hubo una afectación, los hacendatarios de la época se vieron afectados por las tropas que se estaban enfrentando en ese momento, liberales y conservadores. La violencia política de los años 30, 40, 50, pensemos por ejemplo en el impacto que tuvo la noticia de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en Villavicencio. Hay unos hechos que están documentados que nos dicen, por ejemplo, que los liberales molestos, rabiosos, tristes por el desenlace trágico que tuvo su líder, intentaron destruir, por ejemplo, las sedes de Eco de Oriente, el periódico conservador de aquel momento, intentaron capturar a ciertas autoridades conservadoras, en fin. Viene después, por ejemplo, el auge del movimiento guerrillero liberal de Guadalupe Salcedo, y estos acontecimientos, vuelvo y repito, que estoy mencionando, tuvieron unos efectos en la ciudad. Y desde luego, pues habría que hacer referencia a esa otra grande confrontación que se suele denominar conflicto armado interno, ¿cierto? Que es un conflicto que comienza en los años 60 y todavía continúa a pesar de que hubo un acuerdo entre las FARC y el Estado, ¿cierto? Ese conflicto también afectó la ciudad de muy distintas maneras. Entonces, eso, por ejemplo, me parece que conocer esa historia puede servirnos para entender cuál ha sido el papel de la ciudad en esos contextos de violencia y también reconocer que a pesar de ello la ciudad ha podido salir adelante. Fíjense cómo el tema violencia hace énfasis el doctor José Abelardo Díaz como un factor común en esos 3 episodios, la guerra de los 1000 días, el tema de la violencia política de los años 50 y pues más recientemente el tema del conflicto armado pues entre diferentes grupos ilegales en la región y cómo ha afectado eso.
digamos, la pregunta era qué aspectos de la tradición o de la cultura de ese pasado no deberían acompañar el futuro de Villavicencio, y pues evidentemente la violencia sí hace parte de ese pasado que todos deberíamos dejar. Yo agregaría un elemento que está presente en estos momentos que reseñé, y es que por sobre todo en el contexto de la Guerra de los Mil Días y en la violencia de los años 30, 40, 50, que se suele denominar la violencia política, muchos de estos conflictos o de estos enfrentamientos estuvieron promovidos por una cultura, yo llamaría una cultura de la intolerancia, ¿cierto? Que estaba muy permeada por las disputas políticas entre liberales y conservadores, y desde luego también por la Iglesia, que tenía intereses en juego. Y entonces la cultura colombiana que se gestó en esas coyunturas que menciono es una cultura que está promoviendo la intolerancia, y con la intolerancia la agresión de unos con otros. Entonces, conocer la historia, en el caso de Villavicencio, nos serviría precisamente para reconocer que ese tipo de manifestaciones culturales deben ser superadas de forma definitiva. Nosotros debemos apostarle a una sociedad que esté libre de ese tipo de manifestaciones que tienen unos efectos negativos. Me estoy refiriendo desde luego a esos comportamientos que nos hacen ver que los otros son nuestros enemigos y que debemos eliminarlos. Perfecto. Perfecto. Teníamos una pregunta de un seguidor. Mónica Oviedo pregunta, ¿una cátedra de historia de la ciudad contribuiría para conocer un poco de la ciudad? Mónica Oviedo nos está preguntando que si una cátedra de historia de Villavicencio contribuiría en algo a conocer aspectos de la ciudad. ¿Cómo lo ve usted? Claro, Mónica, yo creo que podría ser un ejercicio muy interesante. No creo, es decir, yo no concibo que las cátedras nos ayuden a resolver debilidades o carencias como las que estamos advirtiendo, pero tampoco hay que desconocer que pueden ser un espacio muy útil para que los jóvenes, por ejemplo, en los contextos escolares, puedan conocer acerca de la historia de la ciudad, de cuál ha sido su trasegar, y esto desde luego se puede traducir potencialmente, ya lo decía, en un sentimiento de arraigo, en un sentimiento identitario que creo que es necesario para la ciudad, a pesar de que esto también puede ser un tema muy complejo, el de la identidad, ¿no? Pero yo considero efectivamente, Mónica, que una cátedra puede ser muy útil. Ahora, yo pensaría que una cátedra en clave de las tendencias pedagógicas modernas, es decir, una cátedra que nos ayude a acercarnos en este caso, al conocimiento histórico, pero desde una propuesta innovadora, una especie de construccionismo del conocimiento vivencial. Es decir, no una cátedra que tenga un enfoque memorístico, que se ciña a los datos, a las fechas, porque eso también puede ser un factor que aleja a la gente de la historia, ¿no? Eso se le deja a los historiadores. Sí, efectivamente, digamos, los historiadores tienen la responsabilidad de construir conocimiento de manera disciplinar, fundamentación científica, etcétera. Pero otra cosa es la enseñanza de la historia. Y cuando hablamos de enseñanza ya tenemos que pensar en pedagogía, ¿de acuerdo? Y entonces, en este tipo de escenarios, piensen ustedes en los contextos escolares, pues hay que trabajar de otra manera el conocimiento histórico. Y ahí está el reto, por ejemplo, de las cátedras, ahí está el reto de los docentes, de las profesores, profesoras, ahí está el papel, por ejemplo, de las estrategias didácticas, en fin. Es básicamente no volver la historia aburrida y más bien volverla interesante, especialmente para esas nuevas generaciones que a veces se aburren con temas históricos, con fechas, que les obligan a memorizar fechas o acciones históricas, y pues es que es necesario finalmente, como decíamos anteriormente, a querer más y apropiarnos más de lo que ha sucedido en la ciudad. Nos están preguntando también a través de WhatsApp, que si en sus investigaciones como historiador, ¿qué es lo que más le llama la atención en la formación de ciudad, en la formación de esto que hoy llamamos Villavicencio y que hoy estamos celebrando sus 181 años? Bueno, lo que uno constata es que Villavicencio tuvo un cambio, no voy a decir radical, pero sí muy notorio, después de que el Meta se convirtió en departamento. Eso ocurrió en el año 1960. Es decir, antes el Meta era intendencia, y a raíz de un proyecto que se convirtió en ley, que fue aprobado, se pasó a denominar departamento. Esto automáticamente conllevó a que Villavicencio adquiriera un lugar muy importante que antes no lo tenía.
Y con ese cambio, es decir, de capital de intendencia a capital de departamento, para Villavicencio vinieron cosas muy significativas, a nivel, por ejemplo, político, a nivel administrativo e incluso a nivel, por ejemplo, urbanístico. Hay que pensar que fue después de que Villavicencio fue denominada capital del departamento del Meta que se construyó la sede del Banco de la República. Es un indicador. Después de eso es que se institucionaliza el Festival Nacional de la Canción Colombiana en 1962. Y vienen otra serie, digamos, de transformaciones que van a marcar el curso de la ciudad. Por ejemplo, la migración. Villavicencio es una ciudad que históricamente se ha hecho producto de las migraciones humanas. Cuando nosotros nos acercamos a la historia de la primera población que se llamó Gramalote, sabemos que quienes hicieron esa primera población venían de lo que se llama la provincia de Oriente en el departamento de Cundinamarca. Y ese fue el comienzo, el comienzo de una tendencia que se siguió manifestando con el paso de las décadas. A raíz de la violencia política de los años 40 y 50, esos procesos de migración aumentaron y de una manera vertiginosa, a tal punto que Villavicencio se convirtió, y creo que sigue siéndolo, una ciudad mestiza en términos culturales. Y eso dificulta esas narrativas que pretenden homogenizar culturalmente una población que de por sí, por su naturaleza, es diversa. Uno escucha, por ejemplo, a testigos de época de los años 60, 70 manifestar que en Villavicencio habían colonias de costeños, colonias de paisas, colonias de santanderianos, y la denominación colonia traducía que ellos se reconocían como diferentes a pesar de estar en esta ciudad. Y eso también tuvo expresiones en cosas como la gastronomía y en cosas como la música, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un elemento, por ejemplo, que yo destaco, y es ese hibridismo cultural que ha acompañado la historia de la ciudad, por lo menos en su etapa más reciente, y eso tiene unas implicaciones que considero merecen el análisis de especialistas en campos como la cultura, la política, y en términos generales la sociedad, para poder comprender precisamente la complejidad de este asunto que estoy destacando. Claro que sí, pues a eso sumado los episodios de desplazamiento de los últimos años que también han generado en la ciudad de Villavicencio, pues una mezcla de diferentes regiones del país que finalmente también nos hace villavicencios en un mundo tan globalizado como el de hoy. Sentirse villavicencio o llanero o metense, hacer parte de un grupo es igualmente importante, ¿cierto? Así es, desde luego. Hay una disposición casi que natural de las comunidades humanas a construir unos elementos de identidad con la región o el territorio que están ocupando. Eso ocurre aquí y ocurre en cualquier otro lugar del mundo. El asunto, me parece, pasa por reconocer que es un tema complejo, porque es muy complicado identificar o establecer unos lazos de identidad que pretendan ser puros. Siempre hay unas comunicaciones entre unas culturas y otras. Ya lo estaba argumentando en la pregunta anterior, y eso pasa con Villavicencio. Villavicencio es una ciudad, vuelvo y repito, que se hizo gracias a la afluencia de grupos humanos de distintas regiones del país, y eso, con el paso del tiempo, fueron constituyendo una nueva forma de relacionamiento con la ciudad, y eso hay que tenerlo presente. Ahora, John, usted señalaba algo hace unos segundos que me parece que vale la pena también destacar, y es que tiene que ver con la presencia de grupos de población en la ciudad, desde luego, producto del conflicto armado que ha vivido nuestro país y que todos lo sabemos fue muy fuerte en el departamento del Meta y en zonas aledañas. Estoy pensando, por ejemplo, en el departamento de San José del Guaviare, bueno, en fin, Casanare, Arauca, etcétera. Pues llegó mucha población, eso está documentado, familias numerosas llegaron a la ciudad, y estas familias se asentaron en lugares que hoy llamaríamos, o que fueron llamados periféricos, en zonas, digamos, ilegales, qué sé yo. Y lo cierto del caso es que estas familias construyeron a su manera y en medio de sus condiciones, muchas de ellas lamentables, construyeron ciudad. ¿De acuerdo? Y construyeron ciudad, y eso es una historia que nosotros no podemos dejar a un lado. Es decir, Villavicencio, de hecho, uno podría señalar, es una ciudad que alberga distintas ciudades. Hay una ciudad moderna
Hay una ciudad que está en sintonía con los procesos, por ejemplo, de globalización, etcétera, ¿cierto? Y hay otras ciudades que se mantienen a la sombra, ciudades periféricas que están signadas, por ejemplo, por las tragedias humanas, digamos, por un mar de carencias que están en deuda de ser saldadas, ¿cierto? Y que eso me parece hay que tenerlo presente. Es decir, no quedarnos con una imagen única de la ciudad. Una ciudad, ahora no quiero decir que Villavicencio sea la excepción, esto que ocurre acá seguramente está ocurriendo en otras capitales y en otras ciudades del país. Perfecto, nos acompaña el doctor en Historia José Abelardo Díaz, quien también es columnista frecuente de Periódico del Meta y pues hoy nos está cerrando este ciclo de elementos y de contenido digital que hemos desarrollado a lo largo del día a propósito de los 181 años que cumple nuestra hermosa ciudad de Villavicencio. Nos estaban preguntando aquí por otro canal si esa migración que hace que exista ese desarraigo por la ciudad. Muchas veces tenemos quienes hemos vivido en la ciudad cierto tiempo y quienes somos de acá, pues finalmente a veces hace falta el sentido de pertenencia que todos decimos, que es no botar la basura, que es no rayar paredes, que es cuidar el mobiliario urbano, en fin, tantas cosas que significa ese sentido o esa falta de pertenencia. ¿Usted cree que esa migración ha creado el desarraigo por la ciudad? Uno podría pensar que pueden ocurrir las dos cosas. De hecho, uno puede encontrar testimonios de personas que llegaron a la ciudad desde muy joven, incluso desde muy niños, venían de otros lugares y manifiestan abiertamente que se sienten muy villavicenses, que aman esta ciudad. Destacan, por ejemplo, que gracias a la ciudad se le abrieron posibilidades, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un sentimiento de gratitud que, vuelvo y repito, uno lo puede encontrar en personas que llegaron de otros lugares del país hace ya bastante tiempo. Pero también uno podría pensar que ocurre lo contrario, es decir, como se puede reconocer que como no soy de acá, entonces no tengo ningún compromiso, ¿cierto?, con este lugar, y eso se traduce en prácticas que pueden estar asociadas, por ejemplo, a lo que nosotros llamamos un desinterés por lo que ocurre en este lugar. Ese es un elemento que me parece que vale la pena tener en cuenta, como que también hay otro que hay que pensar. A mí me gusta mucho que esto se tenga en cuenta, y es que hoy en día resulta muy complejo pensar el tema de la identidad, como se pensaba en épocas anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sociedad contemporánea, la sociedad de hoy, es una sociedad que se piensa en términos universales, esté o no de donde esté en Villavicencio, esté en Puerto Carreño, esté en Barranquilla. El tema de la identidad es un tema que se está transformando en términos de cómo entenderlo. Y esto tiene que ver precisamente con el impacto que ha tenido las tecnologías de punta, ¿cierto?, en las comunidades. Es decir, yo puedo estar, por ejemplo, en un lugar muy apartado, pero si tengo acceso a Internet, eso me permite a mí conectarme a nivel globalmente y pensarme globalmente. ¿De acuerdo? Y eso me parece, vuelvo e insisto en que es importante tenerlo en cuenta porque ha operado a nivel de las conciencias y ha alterado las formas como los grupos se solían relacionar con sus territorios. ¿Sí? Y eso hace que sea muy complicado reivindicar hoy discursos identitarios, ¿cierto?, que pretendan desconocer el impacto que han tenido, vuelvo y repito, estas tecnologías en los grupos humanos, ¿cierto? Y cómo estas tecnologías han modificado las formas, vuelvo y repito, de relacionarse con el espacio. Ahora, pero yo también reconozco que es necesario precisamente fortalecer lazos de identidad con los lugares que estamos habitando, porque no nos podemos entregar ciegamente a lo que el modelo de globalización nos promete, es decir, un mundo sin fronteras, en donde yo me estoy pensando es a nivel mundial, ¿cierto?, y renuncio a lo que está pasando en mi contexto local. Desde luego que no, y el asunto es no caer en posturas nostálgicas, posturas culturalistas que me dicen que la cultura mía es la mejor y no me interesa la suerte de las otras culturas. Me parece que hay que tener mucho cuidado precisamente al momento de pensar
la importancia que puede tener la identidad tanto desde una perspectiva local como mundial. Pues hemos querido ir terminando esta programación especial de contenido digital a propósito de los 181 años de Villavicencio con el doctor en historia José Abelardo Díaz, quien nos da elementos importantes que pocas veces se tienen en cuenta en estos aniversarios. Uno, pues que como lo decía al comienzo, es importante traer una memoria colectiva y crear esa memoria colectiva que nos ayude a pensar como ciudad. El segundo aspecto que nos mencionaba el doctor Abelardo Díaz es de qué manera también los procesos de migración y especialmente esas etapas de violencia en el país han repercutido en esa creación de ciudad y en esa, entre comillas, creación de ciudadanía en la capital del departamento del Meta. Y como tercer punto es de qué manera también se vuelven se puede repensar el tema de la identidad ciudadana y de cómo hoy en épocas globales es necesario también repensar el tema de la identidad ciudadana sin olvidar las raíces y sin olvidar esa cultura tradicional que viene desde tiempos antiquísimos y también un poco como respeto a las familias, ¿no? Respeto de dónde venimos y un poco el respeto a nuestros abuelos, a nuestros padres, ¿cierto? Así es, y ahora que evoca esta palabra de los abuelos y lo conversábamos ahora en extracámaras, nos acordábamos de la hora, lo que nos contó el abuelito del padre Mauricio Dieres, y efectivamente, John, es decir, ese título me parece muy ilustrativo de la época que vivió el padre, porque traduce precisamente el papel que cumplían las personas adultas mayores, ¿cierto?, en una comunidad. Es decir, lo que nos cuenta el abuelito es lo que ha vivido el abuelito, ¿cierto? Y lo que ha vivido el abuelito es digno de ser escuchado y al abuelo hay que escucharlo y respetarlo. Entonces, bueno, a propósito de esta expresión, es una oportunidad también para que pensemos cómo han cambiado las relaciones sociales, ¿de acuerdo? Pero también cómo puede ser importante precisamente tener en cuenta la experiencia, porque la experiencia nos puede ayudar a entender muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en el presente. En la nota que saldrá de resumen de esta entrevista PDM, en la nota que va a salir en el periódico del Meta.com, en www.periodicodelmeta.com, vamos a anexar el PDF de ese libro, que ya se encuentra de manera pública en la biblioteca Eduardo Carranza, ya se puede descargar, pero también a través de periodicodelmeta.com lo vamos a dejar el PDF de lo que nos contó el abuelito, ¿verdad?, de Mauricio Dieres Montplaisir. Así que, entre otras cosas, tiene que ver con otro aniversario de la ciudad. Este libro fue editado cuando precisamente se estaban celebrando, según la fecha que se manejó en ese momento, los 100 años de la ciudad de Villavicencio, en 1942, ¿no? Entonces, exactamente, y los invitamos a que ustedes vean las redes sociales de Periódico del Meta. Ahí tenemos un anecdotario villavicense en Instagram, en Twitter, en Facebook. Tenemos un anecdotario villavicense extraído justamente del libro del padre Mauricio Dieres Montplaisir, que ustedes también van a poder descargar próximamente ahí en www.periodicodelmeta.com. Pues, doctor Díaz, bueno, antes tenemos un challenge, un reto en nuestras redes sociales, es dime que eres de Villavicencio sin decir que eres de Villavicencio. ¿Cómo se imagina usted decir que eres de Villavicencio, pero sin decir que eres de Villavicencio? ¿cómo me imagino? Ajá. Yo puedo empezar, nosotros, y le comparto varias de las respuestas que han tenido, algunas muy creativas. Una de ellas que tengo ahorita en la memoria es, dime que eres de Villavicencio sin decir que eres de Villavicencio. Empiezo yo. En Capachos se aparecía el diablo. O también dice algún, nos vemos ahí al frente de ley. En Capacho se aparecía el diablo y era un diablo rumbón, ¿no? Bailarín, ¿no? Sí, parrandón. Parrandón, etcétera. Y este mismo diablo es el que se decía que también se aparecía en bares de otras ciudades, ¿no? Correcto, sí. Recuerdo mucho esa, no sé, bueno, anécdota podría denominarse porque circuló mucho, ¿no? En su momento, eso no sé, hace 20 años tal vez, circuló mucho, causó mucha entre comedia y bueno, y una sensación de, por lo menos de temor, ¿no? Sí. En fin, no sé, es decir, que yo podría decir, 1 de enero nos vamos para el caño, ¿sí? Muy buena. Otras cosas el padre Mauricio también lo documenta en el libro, ¿no? Lo que nos contó el abuelito, él decía que era costumbre en aquel momento
después de ciertas fiestas, ir a Los Caños a hacer paseo, de lo que llamamos hoy paseo de olla, ¿no? Claro, eso no es propio de Villavicencio, pero quienes hemos nacido y nos hemos formado acá, pues sabemos que eso hizo parte, todavía lo sigue haciendo, parte de la cotidianidad nuestra, de lo que llamaríamos la vida cotidiana de los villavicenses. Una que va con cuña incluida, vaya a Foto Herrera que allá le toman la foto. Sí, desde luego, sí. Y de hecho me acordé en algún momento que yo pasé por los laboratorios de Foto Herrera, me acuerdo mucho que me arreglaron y todo, y hasta polvitos en la cara y todo el cuento, claro. Es decir, quien no haya pasado por Foto Herrera, no, o nunca se tomó una foto o extrañamente, sí, no es de Villavo, sí. Pues así, con alegría y con mucho entusiasmo queremos terminar este aniversario 181 de Villavicencio. Por favor, el llamado es a ser parte de esta ciudad desde la responsabilidad, desde el respeto por la ciudad, por sus elementos que simbolizan, su significancia, etcétera. Pues la idea es ese llamado y pues, doctor Díaz, muchísimas gracias por dedicar estos minutos a periódicodelmeta.com y a las redes sociales de contenido digital. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un motivo de alegría, ya lo señalaba, estar acá con ustedes y bueno, los felicito por esta labor tan importante que ustedes realizan cotidianamente. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. No se les olvide, el próximo viernes en la edición impresa de Periódico del Meta, les muestro la más reciente de ellas. En la edición del próximo viernes vamos a tener justamente un artículo del doctor Díaz hablando sobre la creación del Parque de los Estudiantes y más o menos algunas anécdotas. Adelántenos algo de ese artículo que escribe para Periódico del Meta. Claro que sí, gracias John. Pues efectivamente, y en función de lo que ya conversábamos, de la importancia que puede tener la memoria colectiva sobre la ciudad, elaboré un texto que hace referencia a los orígenes de este lugar, que es un lugar emblemático de la ciudad, es un lugar que tiene una alta carga histórica, una alta carga de memoria histórica, y también hago referencia a las transformaciones que con el tiempo se han operado en el lugar. Los espacios se van desgastando, los espacios físicos y los símbolos que están inscritos o instalados en estos espacios. Y es probable que esté ocurriendo lo mismo con el Parque de los Estudiantes. Ahora, no estoy proponiendo entonces que lo desechemos, sino que pensemos de qué manera podría nuevamente resignificarse, ¿cierto? Y eso pasa porque la gente lo vea de otra manera. Es decir, los espacios públicos, en este caso los parques, están pensados para que sean visitados por la gente. Y entonces la invitación es a través de este texto a que revisemos qué es lo que está ocurriendo con este lugar tan significativo para la historia de la ciudad. Pues ahí lo tienen, el próximo viernes en la edición impresa, un artículo sobre el Parque de los Estudiantes, el significado y el futuro de este tradicional sitio de la capital del Meta en la versión impresa. También el doctor Díaz nos escribió un artículo recientemente que ustedes lo pueden buscar en www.periodicodelmeta.com relacionado con cómo el padre Mauricio Dieres Montplaisir trató la pandemia hace 100 años aproximadamente, esa gripa española que también llegó a Villavicencio y cómo él tomó actitudes para poder frenar en la naciente Villavicencio de esa época la pandemia. Pues a ustedes les deseamos una muy feliz tarde, no se les olvide, en unos minuticos vamos a estar en directo desde el Parque Los Fundadores con el concierto sinfónico del Cholo Valderrama para estar cerrando esta programación especial que ha querido construir Periódico del Meta para celebrar los 181 años de la ciudad de Villavicencio. En la parte técnica hoy nos acompañó Catherine Cruz, quien ha estado muy motivada por toda la ciudad también haciendo cubrimientos, y quien les habló John Moreno. Estén muy pendientes de todo el contenido digital de Periódico del Meta. Muchas gracias, una feliz tarde.